Buen día, licenciado. Nosotros somos el grupo de trabajo J y nuestro tema a exponer es el riesgo financiero y la clasificación de riesgo financiero. Mi nombre es Ingrid Soraya Alaví Villafranca. Bueno, como sabemos hoy en día, dada la dinámica empresarial, toda compañía, sin importar su tamaño, fecha de creación, entre otras características, está expuesta a los riesgos, que básicamente son desviaciones positivas o negativas que generan ganancias o pérdidas a los inversionistas. Actualmente, los riesgos amenazan a las compañías con pérdidas financieras, llevar a la desaparición de una compañía por las altas fluctuaciones de los activos y las crisis financieras. En el presente trabajo tenemos como enfoque el estudio de los riesgos financieros, a la misma vez identificar los tipos de riesgos e implementar estrategias para la reducción del nivel de riesgo de las empresas. Nuestro objetivo general es el de definir el concepto de riesgo financiero y desarrollar las técnicas de gestión del riesgo de las empresas. Y como objetivo específico es el de analizar los tipos de riesgos e identificar las estrategias para la reducción del nivel de riesgo de las empresas. Mi nombre es Esperanza Yamilet Martínez y continuamos con qué es riesgo financiero. El riesgo financiero hace referencia al rendimiento de una empresa, la posibilidad de que ésta le haga frente o no a sus obligaciones financieras en un término de tiempo. Para comenzar, los componentes del riesgo financiero tendrían que ser sus obligaciones financieras y el plazo en el que éste incurre. Entre más corto sea el plazo, mayor riesgo tiene la empresa, y entre mayor sea el plazo, menor riesgo tiene. Continuando, la matriz de riesgo financiero. Esta es una herramienta que se utiliza para identificar los riesgos dentro de las actividades de la empresa, ya sean financieras, operativas o estratégicas. Se puede entender que los riesgos dentro de esa matriz son la posibilidad de que la empresa cumpla o no sus objetivos. Para continuar los pasos de la elaboración de esta matriz, primero se identifican los riesgos. Se identifican los riesgos dentro de las actividades que tiene la organización. Y estableciendo ya las actividades se puede prever o no si existen riesgos posibles dentro de estas. Luego evaluar la probabilidad de que esta se acabe confirmando. Cuando se determina la probabilidad, si efectivamente ocurre o no, se debe analizar como cierto efecto que ocurre en esta. Luego, como último punto, se representa por medio de la matriz, donde existe la probabilidad alta, media o baja, en el cual clasifica los riesgos. En la baja, donde indica si es aceptable o no el riesgo, y en la media y en la alta, como asumir los riesgos, pero corregirlos, porque se está volviendo algo peligroso para la empresa. Mi nombre es Kimberly Rodríguez y voy a hablar acerca de lo que es la clasificación de los riesgos. Como primer punto tenemos el riesgo del mercado. El riesgo de mercado se origina en gran parte por las incertidumbres económicas, lo cual puede impactar en el rendimiento de todas las empresas, y no solo de una en particular, ¿verdad? La variación de los precios de los activos, de los pasivos y de los derivados forma parte de esas fuentes de riesgos. Entonces, como segundo punto, tenemos lo que es el riesgo crediticio. El riesgo crediticio es entonces una manera de determinar la capacidad que tiene un deudor de cumplir con sus obligaciones de pagos. Es ver el nivel de endeudamiento que posee lo que es una empresa, la persona natural o una persona jurídica, ¿verdad? Entonces existen dos clases de riesgo crediticio, que es el minorista y que es el mayorista. Y como tercer punto es el riesgo de liquidez. La gestión del riesgo financiero debe de prestarle atención a la liquidez de una empresa, pues todas las organizaciones deben de asegurarse que cuenten con el flujo suficiente de la caja, suficiente para poder saldar sus pendientes. Si no lo hace, puede malograr la confianza del inversionista, los mismos puntos del nivel de endeudamiento de cada institución, ¿verdad? Y riesgo operacional sería que estos pueden provocar una mala administración de los flujos de caja
por los riesgos relacionados con ingresos por debajo de lo que se esperaba. Hay diferentes causas por las cuales pueden suceder. Es la administración inadecuada, el endeudamiento elevado, variaciones de cambio en las tasas de intereses, operaciones de mercado inversionistas con alto grado de inseguridad y la falta de información para tomar la decisión. Mi nombre es Jacqueline Rocío Guzmán y yo le voy a hablar sobre la calificación del riesgo. La calificación es el índice utilizado para clasificar a las empresas, instituciones o productos financieros según su capacidad para cumplir con sus compromisos de pago, o sea, su deuda. Por lo general, se utiliza una escala de letras para indicar la capacidad de pago. En este caso, hemos agarrado la empresa Fitch, que actualmente es una calificadora de riesgo que opera en nuestro país, y su clasificación del riesgo crediticio sería de la siguiente manera. Primeramente tenemos la clasificación AAA-FM, que estas son las cuotas con la más alta protección ante pérdidas asociadas a riesgo crediticio. La siguiente es AA-FM, que son las cuotas con muy alta protección ante pérdidas asociadas a riesgo crediticio. Luego tenemos AFM, que son las cuotas con alta protección ante pérdidas asociadas a riesgo crediticio. FM, que son las cuotas con suficiente protección ante pérdidas asociadas a riesgo crediticio. Luego tenemos WFM, que son las cuotas con baja protección ante pérdidas asociadas a riesgo crediticio. BFM, que son las cuotas con muy baja protección ante pérdidas asociadas a riesgo crediticio. Y como última tenemos CFM, que estas son cuotas muy variables a pérdidas asociadas a crédito. Mi nombre es Cristina Elizabeth Pérez Flores. A mí me ha tocado pasar a exponer la parte de las prácticas para la reducción de riesgo financiero. Las prácticas que podemos identificar son 5. 1. Evaluar la rentabilidad de la inversión. Acá se tiene que tener en cuenta la información sobre lo que se quiere invertir para que el riesgo de pérdida sea menor, así como también anticipar los hechos mediante la recopilación de la información de lo que se quiere invertir. Para así se podría generar un modelo de situación futura en el cual se prevén las situaciones adversas y se suavizan los efectos negativos. 2. Anticipar el futuro. Cuando ya se tiene la información, esto nos permite formular una estrategia innovadora. Esta estrategia innovadora irá dirigida a los productos y servicios. Así también tendremos un paso adelante sobre la competencia y también estaremos enterados de los cambios en el mercado. 3. Diversificar el riesgo. Cuando se realizan actividades financieras, se toma una actividad de alto riesgo y una actividad de bajo riesgo, ya que si la primera no resulta beneficiosa, tendríamos la probabilidad que la segunda logre contrarrestar la pérdida causada por la primera. Así tendríamos un equilibrio en las operaciones de alta peligrosidad. 4. Evaluar los resultados obtenidos. Se tiene que contar con una administración especializada en las tendencias del sistema financiero. El especialista puede darnos un consejo para salir adelante ante los riesgos. Y 5. Utilizar herramientas para la gestión de riesgo financiero. Es recomendable contratar seguros y esto no debe verse como un gasto, sino más bien como una inversión a futuro. Como conclusión del tema, pudimos observar en las diapositivas, ¿verdad?, en la presentación, las diferentes matrices, clasificaciones, etcétera, ¿verdad? Y pues para el riesgo financiero, ¿cómo se puede mitigar? Pues cabe destacar que siempre va a existir la posibilidad de que ocurra, ¿verdad? Pero la posibilidad puede ser menor cuando se diversifica. Y la diversificación es clave para estos eventos. También se destaca que a la hora de poder invertir, es importante analizar el mercado antes de hacerlo, los flujos de diferentes negocios y ante todo hay que ser precavidos en el momento de la inversión, ya que eso nos puede conllevar a lo que es un riesgo bastante alto o nos puede beneficiar, ¿verdad? Ya que el riesgo, como anteriormente lo mencioné, siempre va a existir, pero puede ser menor.